De la economía, qué está pasando, se está configurando un nuevo modelo económico, hay estabilidad macroeconómica, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el campo, hay un montón de dudas. Vamos a hablar con un especialista economista egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Fernando Oviedo. Dale. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Ahí lo tenemos. Hola, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, se conoce todos los días una novedad con respecto ahora a la apertura de la economía, ¿no? Que hacia el exterior para poder ingresar sin impuestos, digamos, distintos tipos de elementos. Se abren esas fronteras. ¿Es bueno o es malo para la economía? Bueno, mira, concretamente el gobierno efectivamente, como mencionas, ha anunciado una baja de aranceles para determinados productos, ¿no? Sobre todo para electrodomésticos de línea blanca, esto es heladeras, las ropas. Ha anunciado también baja de aranceles para insumos destinados al sector agropecuario, como fertilizantes y herbicidas. En el caso concreto de la línea blanca para electrodomésticos, los aranceles bajan del 35 al 20. Esto tiene dos aristas, ¿cierto? Porque por un lado, y a consecuencia del fogonazo inflacionario derivado de la macro devaluación de diciembre del 2023, que llevó el dólar oficial de 400 a 800, ¿no? Subiendo casi un 118%, macro devaluación que generó un fogonazo inflacionario que a la postre derivó en una recesión que parece que no tiene fin. Como consecuencia del fogonazo inflacionario, de modo tal que la economía argentina acumuló 110 puntos de inflación para los primeros 5 meses. Acá estoy contando el valor supuesto que va a tener abril, que va a ser de 9, 9,5. Entonces, 110 puntos de inflación para 4 o 5 meses, evidentemente el consumo se desplomó, más aún teniendo en cuenta que el gobierno puso en acción un mecanismo macroeconómico denominado licuadora, de modo tal de licuar no solo el gasto público, ¿verdad?, sino el stock de peso de la economía. En ese contexto la recesión es grave y severa. Fíjate que ayer también se conoció el dato de que la venta de electrodomésticos para marzo del 2024 cayó casi un 25%. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta apertura comercial parcial, bajando el arancel del 35 al 20? De que bajen los precios de los electrodomésticos, empujar a los fabricantes argentinos, empujar a los proveedores argentinos y empujar al comerciante minorista argentino a que baje precios, pero en un contexto de desplome de la venta como consecuencia de la caída del consumo derivada del fogonazo inflacionario de fines del año pasado, que sigue en inercia, ¿no? Porque la inflación en Argentina funciona en inercia. Bueno, ¿cuál es el objetivo? De que bajen los precios, pero a su vez esto genera complicaciones en términos del funcionamiento de los productores locales, ¿no? Porque que tienen las ventas desplomadas y a su vez ahora se le incorpora una competencia extranjera que evidentemente funciona con mejores costos, con mejores logísticas, ¿verdad?, lo cual va a agravar la situación en términos de caja y en términos de desenvolvimiento del flujo comercial, Fernando, de los fabricantes argentinos. Fernando, sí. ¿Qué tal? Te quería preguntar respecto, veíamos imágenes de la cosecha gruesa, ¿no? Estamos en mayo ya, en abril comienza la cosecha gruesa del campo y en mayo es el pico de ello. ¿Qué está pasando? ¿El campo está liquidando o está reteniendo esperando una devaluación? ¿Cómo lo estás observando esto? Mira, acá pasan dos cosas. Por un lado, la cosecha se ha demorado como consecuencia de las lluvias de fines de abril y de la segunda quincena de abril, que han demorado las tareas y las labores de cosecha. Con lo cual nosotros vemos que el número, un número bastante complicado en términos interanuales, porque tenemos cosechada, o la Argentina tiene cosechado el 40% de la soja, cuando para esta misma época del año pasado la cosecha era del 60% de la producción. Entonces, por un lado hay una demora en la cosecha. Por el otro, veamos cómo se comportó el dólar oficial, que es el dólar al cual liquidan los exportadores. Si bien los exportadores tienen la posibilidad de liquidar el 80% en el MULC, que es el mercado mayorista, y el 20% en el mercado CCL, ¿no? Sí. Pero veamos cómo se comportó el dólar oficial. Pasó de 400 a 800, pero desde el 12 de diciembre hasta hoy, el oficial solo subió un 9,8% en términos nominales, en el marco de una inflación que es el 110. O sea, ya tenemos un atraso cambiario flagrante. Entonces, el campo está especulando con la posibilidad de que exista un salto en el tipo de cambio oficial, lo cual viene siendo desmentido y negado rotunda y contundentemente por parte del presidente y por parte del ministro Caputo. Sí, bueno, pero no obstante, la expectativa y la espera está ahí. Y eso provoca
disminución significativa en la liquidación de la cosecha. Claro, habrá que ver hasta dónde el sector agropecuario, digamos, presiona con esto de no vender, ¿no? También. Sí, yo creo que, mira, están urgidos por vender porque evidentemente hay que hacer frente a los costos de la cosecha y hay que hacer frente a la deuda en dólares contraída derivada de la campaña anterior. O sea que en algún momento van a estar obligados a liquidar el grueso de la cosecha. No obstante, todavía ese momento no llegó. Si nosotros analizamos cuál es el tipo de cambio que cobra el productor, ¿verdad? Hoy el dólar oficial está en 880, el mayorista en 870, ¿cierto? Sí. Si teniendo la posibilidad de liquidar el 80% en el mayorista y el 20% en el dólar financiero, pero si le restamos las retenciones a la soja y a derivados, que ascienden al 33%, hoy el tipo de cambio que percibe el productor, el exportador, es de 630 pesos por dólar, ¿verdad? Claro. Entonces, el atraso es flagrante. Claro. Hay que ver hasta cuándo pueden esperar, hay que ver qué espalda tienen, porque el gobierno apuesta a que el grueso de la cosecha se liquide en mayo y junio. Fernando, te quería preguntar por algunos indicadores macroeconómicos que el gobierno sostiene que se están acomodando. Por ejemplo, que la inflación está descendiendo o se está desacelerando bruscamente, por lo que se evidencia en las últimas semanas. Otros indicadores el gobierno habla de dos indicadores: desaceleración de la inflación y al mismo tiempo fortalecimiento de las reservas. ¿Vos cómo ves? ¿La macroeconomía se está acomodando? Mira, acá hay dos dimensiones. Por un lado, analizar cómo funciona la hoja del balance del Banco Central y por el otro lado ver qué pasa con la economía real. En lo referido a la hoja del balance del Banco Central, que es aquello sobre el cual el gobierno bate el parche permanentemente y hace propaganda, han tenido algunos números favorables. O sea, en 4 o 5 meses han acumulado 11.000 millones de dólares de reservas, pero si bien hay que decirle que eso es derivado del cepo, ¿verdad? Es una economía cepo dependiente, más allá de la proclamación o de la exacerbación teórica y discursiva de un liberalismo exacerbado. Se trata de una política económica cepo dependiente, que le permitió al Central acumular 11.000 millones de dólares de reserva, pero con importaciones planchadas por recesión, evidentemente. La recesión es grave, por lo tanto, la demanda de importaciones se te cae. El Banco Central no sufre demanda de dólares por importaciones porque están desplomadas las importaciones, y por el otro lado, las importaciones que efectivamente se producen, vos le pateas el pago al importador a 4 meses. Entonces, inevitablemente vas a juntar dólares de reserva. ¿Por qué? Porque tenés una recesión mayúscula que a su vez obliga a la gente a vender dólares, a escupir dólares, obliga a los agentes económicos a escupir dólares, a ofrecer dólares. Claro. Por lo tanto, la demanda de dólares se desplomó, con lo cual acumulaste reserva. ¿Qué pasa en la economía real? En la economía real los datos son alarmantes. Orlando Javier Ferreira, que es uno de los analistas más serios en términos de acumulación de información estadística, ya midió una caída en marzo del 9,4%, ¿verdad? Del 9,4% en términos anuales de la actividad económica. Y para el primer trimestre, Ferreira midió 9,4%, y para el primer trimestre midió una caída del 6,8%. O sea, la recesión ya es grave en términos de la comparación interanual con el primer trimestre del año pasado. Fernando Oviedo, economista, muchísimas gracias. Completísimo el informe, nos ha dado un panorama de la economía completísimo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Gracias.